El pensamiento y su poder, de Swami Sivananda, capítulo 7. Métodos positivos para el control mental. 1. Control mental por medio de la concentración. Acalla la inquietud de los pensamientos, calma la erupción de las emociones. Concéntrate al principio en una forma concreta. Concéntrate en una flor, en la figura de Buda, en cualquier imagen soñada, en la luz efulgente del corazón, en la imagen de cualquier santo o en tu Ishta Devata. Siéntate 3 o 4 veces al día, por la mañana temprano, a las 8, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Los devotos se concentran en el corazón, los Raya Yogis en el Trikuti, el asiento de la mente, los Vedantines en lo absoluto. El Trikuti es el espacio entre las cejas. También es posible concentrarse en la punta de la nariz, el ombligo o en Muladhara, justo debajo de la última vértebra de la columna. Cuando entren en tu mente pensamientos irrelevantes, sé indiferente. Pronto pasarán. No trates de alejarlos por la fuerza. Si lo haces, resistirán y persistirán. Eso debilitará tu voluntad y redoblará su fuerza. Sustitúyelos, en cambio, por pensamientos divinos. Los pensamientos irrelevantes se desvanecerán gradualmente. Sé gradual y firme en la práctica de la concentración. La concentración se practica para detener las modificaciones de la mente. Concentrarse es mantener la mente fija en una forma u objeto durante largo tiempo. Para hacer desaparecer las oscilaciones de la mente y algunos otros obstáculos que se encuentran en el camino, debe practicarse la concentración en una sola cosa. La concentración es lo opuesto a los pensamientos y deseos sensuales. La dicha es lo opuesto al rumor y la preocupación. El pensamiento controlado es lo opuesto a la perplejidad. El pensamiento aplicado es lo opuesto a la pereza y el torpor. El éxtasis es lo opuesto a la mala voluntad. Resulta fácil concentrarse en los objetos externos. La mente tiene una tendencia natural hacia afuera. Coloca una imagen de Krishna, Rama, Narayana, Devi, Jesús o cualquier otra enfrente a ti. Mírala fijamente, sin pestañear. Mira primero la cara, después el cuerpo y finalmente las piernas. Repite el proceso una y otra vez. Cuando tu mente se haya calmado, fíjala en un lugar determinado de la imagen. Después, cierra los ojos y visualiza mentalmente la imagen. Debes de llegar a visualizar la imagen muy claramente, incluso cuando no la tengas delante. Has de ser capaz de recomponer esa imagen mental en cualquier momento. Fija tu mente en ella durante algún tiempo. Eso es concentración. Has de practicarlo diariamente. Si deseas aumentar tu poder de concentración, debes reducir tus deseos y actividades mundanas. Debes observar silencio diariamente durante algunas horas. Solamente así lograrás concentrarte fácilmente y sin ninguna dificultad. Durante la concentración no hay más que una ola de pensamiento rizando el lago de la mente. Esta asume la forma de un solo objeto. Todas las otras operaciones de la mente quedan suspendidas. 2. El control del pensamiento por medio de una actitud positiva. Trata de adquirir el poder de cerrarte los pensamientos e influencias indeseables, creando una actitud positiva en tu mente. De este modo, te harás receptivo a los impulsos superiores del alma y a las fuerzas e influencias más elevadas del exterior. Sugiérete a ti mismo: me cierro,
Adopto una actitud positiva con las cosas inferiores y me hago abierto y receptivo a todas las influencias elevadas, a todas las cosas superiores. Adoptando esta actitud positiva aquí y ahora, pronto se convertirá en un hábito. Todas las influencias bajas e indeseables de ambos lados de la vida, el que se ve y el que no se ven cerradas, mientras que se invita a todas las influencias elevadas, quienes entrarán con el mismo grado de intensidad con el que sean llamadas. En la mente hay dudas, también hay realidades. De pronto surge un pensamiento sobre si existe Dios o no. A esto se le denomina samsaya bhavana. Se levanta otra duda acerca de si uno podrá realizarse o no. Otra voz dice, Dios o Brahman es real. Es una realidad concreta, sólida, como un fruto sobre la mano. Es una masa de conocimiento y Ananda puede realizarse. Cuando comprendemos algo, esas ideas quedan bien grabadas y engranadas en la mente. Algunas ideas son difusas e inestables, vienen y se van. Hemos de cultivar ideas y mantenerlas hasta que queden definitivamente enraizadas. La clarificación de ideas acabará con la perplejidad y la confusión de la mente. Cuando surja una duda acerca de si Dios existe o no, o si alcanzaré o no la realización, debe ser rechazada por medio de afirmaciones y sugerencias bien dirigidas, tales como: no hay dudas sobre esto, lo conseguiré, es verdad. En mi diccionario, en mi vocabulario no existen palabras tales como no puedo, imposible, difícil, etc. Todo es posible bajo el sol. Nada es realmente difícil cuando uno se lo propone firmemente. Una fuerte determinación y una resolución firme llevarán siempre al éxito en cualquier empeño y, particularmente, en la conquista de la mente. 3. Control del pensamiento por medio de la no cooperación. No cooperes con la mente en su errante vagar. Gradualmente la irás sometiendo a control. Aquí tienes un método práctico para no cooperar con ella. Si te dice, hoy tienes que comer dulces, replícale, no voy a cooperar contigo, hoy no comeré dulces. Comeré solamente arroz y pan. Si te dice, tienes que ir al cine, respóndele, iré al satsanga con Swami Ramananda y escucharé su conferencia sobre los Upanishads. Si te dice, tienes que ponerte una camisa de seda, dile, no vestiré en el futuro ninguna prenda de seda, vestiré siempre con sencillez. Este es el modo de no cooperar con la mente. No cooperar con la mente es nadar en contra de las corrientes sensuales. La mente se irá sometiendo y gradualmente se convertirá en una esclava obediente. Alcanzarás pleno dominio sobre ella. El hombre autocontrolado, que se mueve entre los objetos, libre de atracciones y repulsiones, alcanza la paz. La mente y los sentidos están dotados naturalmente de las dos corrientes de atracción y repulsión. Por lo tanto, se sienten atraídos por ciertos objetos y rechazan naturalmente otros. Sin embargo, el hombre disciplinado se mueve entre los objetos sensoriales con la mente y los sentidos libres de atracción y repulsión, controlado por el ser, y alcanza la paz eterna. El ser disciplinado produce una gran fuerza de voluntad. Los sentidos y la mente le obedecen con fidelidad. El hombre disciplinado toma solamente aquellos objetos que son necesarios para el mantenimiento del cuerpo sin apegarse a ellos ni odiarlos. Jamás utiliza aquellos objetos
que prohíben los astras. 4. El arte de atenuar los pensamientos. En las plantaciones de caucho, los plantadores recurren al método de cortar los pequeños arbustos que crecen junto a los grandes árboles. De esa manera pueden obtener más leche, líquido de caucho, de estos árboles. Así debes de limpiar y reducir tus pensamientos destruyéndolos uno por uno para poder beber el néctar de la inmortalidad. Del mismo modo que seleccionas los frutos buenos del cesto y rechazas los malos, así debes también mantener pensamientos buenos en tu mente y rechazar los malos. De la misma forma que un guerrero defenestra a sus enemigos cortándoles la cabeza, uno a uno, a medida que van saliendo de la fortaleza, así también aniquila tus pensamientos, uno a uno, a medida que van surgiendo hacia la superficie de la mente. Cuando se corta la cola de un lagarto, el pedazo separado se agita durante algún tiempo, ya que queda un pequeño residuo de prana en él. Al cabo de 1 o 2 minutos, todo movimiento cesa. Del mismo modo, después de atenuar y reducir los pensamientos, todavía se agitarán algunos de ellos, como el rabo de una lagartija. Pero son impotentes. No pueden causar ningún daño serio, porque no queda vitalidad en ellos. Así como un hombre en peligro de ahogarse trata de aferrarse a cualquier cosa para salvar su vida, así también estos pensamientos sin vida ponen su mejor esfuerzo en recuperar su estado previo de vigor y vitalidad. Si continúas regularmente con tus prácticas diarias de concentración y meditación, se desvanecerán por sí mismos como el fuego de una lámpara sin aceite. La pasión, el egoísmo, los celos, el orgullo y el odio están muy profundamente enraizados. Si cortas las ramas de un árbol, después de algún tiempo volverán a crecer. Del mismo modo, estos pensamientos que se reprimen o se eliminan durante algún tiempo, se manifiestan de nuevo más adelante. Deben de ser completamente erradicados por medio del esfuerzo constante, vijara, meditación, etc. 5. Control del pensamiento por el método de Napoleón. Cuando pienses sobre un tema, no dejes que otros pensamientos entren en tu mente. Cuando pienses sobre una rosa, por ejemplo, piensa solamente en los distintos tipos de rosas y en nada más. No permitas ningún otro pensamiento. Cuando pienses en la misericordia, piensa en esa virtud y solo en ella. No pienses en la compasión o en la tolerancia. Cuando estudies el Bhagavad Gita, no pienses en tomar el té ni en un partido de fútbol. Concentra tu mente por completo en lo que tienes entre manos. 6. Detén la reaparición de pensamientos indeseables. Suponte que malos pensamientos ocupan tu mente durante 12 horas y reaparecen cada 3 días. Si puedes conseguir mediante una práctica diaria de concentración y meditación que permanezcan solamente 10 horas y se repitan una vez a la semana, has conseguido un decidido progreso. Si continúas tu práctica, el periodo de permanencia y recurrencia disminuirá gradualmente. Finalmente, desaparecerán por completo. Compara el estado actual de tu mente con el del año pasado o antepasado. Tú mismo podrás constatar el progreso. El progreso será muy lento al principio y te resultará difícil calibrar el crecimiento. 7. No hagas ninguna concesión a los malos pensamientos. Primero, entra en la mente un mal pensamiento. Después, la imaginación se desata y uno comienza a encontrar placer en el mal pensamiento.
Se le da el consentimiento para que permanezca en la mente y gradualmente, si no se le resiste, se asienta profundamente. Más tarde resulta muy difícil expulsarlo. El proverbio dice: da 1 centímetro a un ladrón y se tomará 1 metro. Esto también es verdad con los malos pensamientos. 8. Práctica espiritual para eliminar los malos pensamientos. Tu mente puede estremecerse en ocasiones cuando entren en ella malos pensamientos. Es un signo de tu progreso espiritual. Estás creciendo espiritualmente. Te sentirás atormentado cuando pienses en las malas acciones cometidas en el pasado. Eso también es un signo de tu elevación espiritual. Ahora no repetirás ya las mismas acciones. Tu mente temblaría. Ahora tu cuerpo se estremecerá cada vez que el pensamiento de una mala acción te impulse a hacer el mismo acto debido a la fuerza del hábito. Continúa tu meditación con pleno vigor y aplicación. Todos los recuerdos de malas acciones, todos los malos pensamientos, todas las tentaciones de Satán se desvanecerán por sí mismas. Te establecerás en un estado de paz y perfecta pureza. Al principio, se elevarán en tu mente toda suerte de malos pensamientos tan pronto como te sientes a meditar. ¿Por qué ocurre esto precisamente durante la meditación, cuando uno trata de estimular los pensamientos puros? Algunos aspirantes cesan en su práctica espiritual de la meditación por esta causa. Si tratas de alejar a un mono, te replica tratando de saltar sobre ti. Del mismo modo, los viejos y malos pensamientos tratan de atacarte negativamente con redoblada fuerza en el momento en que intentas crear pensamientos buenos y divinos. Tu enemigo se empeña en resistir vehementemente cuando pretendes echarle de casa. Existe una ley de resistencia en la naturaleza. Los viejos y malos pensamientos se afirman y dicen: «Oh, hombre, no seas cruel, nos has dejado estar en tu factoría mental desde tiempo inmemorial. Tenemos todos los derechos a permanecer aquí. Te hemos ayudado hasta este momento a realizar todas tus malas acciones. ¿Por qué quieres arrojarnos del lugar en que vivimos? No saldremos de nuestra casa». No te desanimes. Continúa con tu práctica de meditación regularmente. Estos malos pensamientos irán difuminando gradualmente. Finalmente, todos perecerán. Lo positivo siempre se impone a lo negativo. Tal es la ley de la naturaleza. Los malos pensamientos negativos no pueden permanecer ante pensamientos buenos y positivos. El valor se impone al miedo. La paciencia se impone al enfado. El amor se impone al odio. La pureza se impone a la lujuria. El mismo hecho de que te sientas incómodo cuando un mal pensamiento sube a la superficie de tu mente durante la meditación indica que estás creciendo espiritualmente. En el pasado albergabas inconscientemente toda clase de malos pensamientos. Les dabas la bienvenida y les alimentabas. Persiste en tus prácticas espirituales, sé tenaz y diligente. Estás llamado a triunfar. Incluso un aspirante de naturaleza búlica notará un cambio maravilloso si persiste en sus prácticas de yapa y meditación durante 2 o 3 años de forma continua. Ahora ya no podrás dejar de practicar. Si la dejas, aunque solamente sea por un día, sentirás que algo te falta ese día y tu mente estará inquieta. 9. Los mejores remedios para los malos pensamientos. Cuando la mente está desocupada, tratan de penetrar en ella los malos pensamientos. Estos pensamientos son el comienzo
o el punto de partida del adulterio. Con una simple mirada lujuriosa ya has cometido adulterio en tu corazón. Las auténticas acciones son las acciones mentales. Recuerda esto. Dios juzga al hombre por sus intenciones y motivos. Las personas mundanas le juzgan por sus acciones físicas externas. Debes considerar los motivos de un hombre. Así no cometerás errores. Mantén la mente constantemente ocupada. De ese modo, no entrarán malos pensamientos. Un cerebro ocioso es el taller del diablo. Vigila tu mente cada minuto. Aplícate siempre en alguna ocupación. Coser, lavar la vajilla, fregar, leer, meditar, hacer yapa, cantar himnos divinos, orar, servir a los ancianos o cuidar de los enfermos. Evita las charlas ociosas y el cotilleo. Llena la mente con pensamientos sublimes, tales como los contenidos en el Gita, Upanishads, Yoga Vajista, etc. 10. Disciplina diaria del pensamiento. La mente es un duende malévolo. Es como un mono saltarín. Ha de ser disciplinada diariamente. Solamente así podría ser sometida gradualmente a control. Es únicamente a través del entretenimiento práctico de la mente como se puede impedir que surjan malos pensamientos y acciones y detener la repetición de aquellos que ya se han producido. Es únicamente a través del entrenamiento práctico cómo se pueden estimular los buenos pensamientos y acciones y sostener aquellos que hayan aparecido. He aquí un magnífico ejercicio diario para la relajación mental que te procurará abundante inspiración y fortaleza. Cierra los ojos. Piensa en cualquier cosa que te resulte agradable. Piensa en los Himalayas, en el Ganges sagrado, en los paisajes maravillosos de Cachemira, en el Taj Mahal, una deliciosa puesta del sol, en el vasto océano o en el cielo azul e infinito. Imagina que todo el mundo y tu cuerpo están flotando como una paja en ese vasto océano del espíritu. Siente que estás en contacto con el Ser Supremo. Siente que la vida de todo el universo está latiendo, vibrando y estremeciéndose a través de ti. Siente que el Señor, el océano de vida, está meciéndose suavemente en su vasto seno. Después, abre los ojos. Experimentarás una paz mental, vigor y fortaleza inmensa. Practícalo y compruébalo. 11. Los pensamientos y la analogía de la serpiente. De la misma forma que el fruto nace de la semilla, así las acciones nacen de los pensamientos. Los pensamientos buenos generan buenas acciones. Los malos pensamientos producen acciones malas. Alberga buenos pensamientos, repele los malos. Si cultivas buenos pensamientos por medio de satsanga, estudio de libros religiosos, oración, etc., los pensamientos malos morirán por sí mismos. Del mismo modo que extraes el guijarro del zapato que te produce molestias, asimismo, has de ser capaz también de eliminar cualquier pensamiento indeseable de tu mente. Entonces, y no antes, habrás adquirido suficiente control sobre los pensamientos. Solamente entonces habrás hecho un auténtico progreso en la senda espiritual. Cuando golpeas a una serpiente con un palo en la cabeza y se la rompes, permanece absolutamente inmóvil durante algún tiempo. Uno piensa que está muerta, pero súbitamente levanta su cabeza
y huye con rapidez. De la misma forma, los pensamientos que sometiste y reprimiste en el pasado, pronto recobrarán su fortaleza y levantarán la cabeza. Has de destruirlos totalmente, más allá de su resurrección. 12. Conquista del mundo por medio de la conquista de los pensamientos. Controla los pensamientos o sankalpas. Evita la imaginación o el soñar despierto. La mente será aniquilada. La extinción de los sankalpas es moksha o liberación. La mente es destruida cuando cesa la imaginación. La experiencia ilusoria del mundo es debida a tu imaginación. Se desvanece por completo cuando ésta deja de operar. La victoria sobre los pensamientos es realmente una victoria sobre todas las limitaciones, debilidades, ignorancia y muerte. La guerra interna con la mente es más terrible que las guerras externas con armas. La conquista de los pensamientos es más fácil que la conquista del mundo por la fuerza de las armas. Conquista tus pensamientos y habrás conquistado el mundo. 13. Construye un canal divino para la fuerza del pensamiento. Los pensamientos fluyen generalmente con facilidad hacia los objetos externos. La mente piensa sin dificultad en objetos mundanos. Esto es Svabhava. La fuerza mental debe fluir fácilmente por los antiguos surcos y avenidas de los pensamientos mundanos, pero encuentra extremadamente difícil pensar en Dios. Esta es una tarea costosa para una mente samsárica. La dificultad en arrancar la mente de los pensamientos mundanos, de los objetos externos, y fijarla en Dios, es la misma que se encontraría en hacer que el Ganges fluya hacia Gangotri, un lugar de seguir su curso natural hacia Gangasagar. Es como remar en contra de la corriente del Yamuna. A pesar de ello, y a través de incansables esfuerzos y atiaga, ha de ser entrenada a dirigirse hacia Dios, aún muy en contra de su voluntad, si uno desea liberarse de nacimientos y muertes. No existe otro camino para el que desea escapar de las miserias y tribulaciones de este mundo. 14. El papel de la vigilancia en el control de los pensamientos. Es muy difícil, al principio, fijar la mente en un solo pensamiento. Disminuye el número de pensamientos. Trata de pensar en una sola cosa. Si piensas en una rosa, puedes tener todo tipo de pensamientos conectados con las rosas. Puedes pensar en los distintos tipos de rosas que crecen en las diferentes partes del mundo. Puedes pensar en las variadas preparaciones que se hacen con ellas y su uso. Puedes permitir incluso pensamientos de otros tipos de flores, pero no pienses en frutas o vegetales. Sujeta la mente cuando vague sin propósito. No tengas pensamientos causales de otros temas cuando pienses en una rosa. Gradualmente encontrarás más fácil fijar la mente en un solo pensamiento, pero has de disciplinarla diariamente. En el control del pensamiento se necesita una vigilancia eterna. 15. Observa y espiritualiza tu pensamiento. Observa los pensamientos, contrólalos, sé un testigo de tus pensamientos, elévate por encima de ellos y permanece en esa pura conciencia donde no existe el pensamiento. Las impresiones, tendencias, deseos y pasiones sutiles que yacen en las profundidades del subconsciente tienen un efecto tremendo en tu vida consciente.
deben de ser purificados y sublimados. Tienen que recibir un giro espiritual. Escucha lo que es propicio. Considera lo que es propicio. Piensa en lo que es propicio. Medita en lo que es propicio. Comprende lo que es propicio. Conoce lo que es propicio. El temor, la fuerte repulsa, el odio, el prejuicio, la intolerancia, la ira, la lujuria, disturban la acción de la mente subconsciente. Cultiva virtudes, purifica y fortalece la mente subconsciente. El deseo, la avaricia, etc., esclavizan y oscurecen la mente que ha de ser liberada, restablecida a su primitiva pureza para reflejar la verdad y practicar la meditación. Los impulsos inferiores pertenecen al cuerpo físico y al plano mental. Cuando la mente no funciona debido a la ausencia de vasanas, impresiones mentales y deseos sutiles, surge el estado de manonasa o aniquilación de la mente.